Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar del Festival de Música Visual de Lanzarote, que bueno, se ha vuelto a recuperar, sobre todo se recuperó el año pasado. Esta es su 15ª edición. Bueno, un festival que sitúa a Lanzarote también como esa isla diferente también, ¿no? Por ese tipo de apuesta, ¿no? De arriesgada y avanzada. Y queremos también hablar con su director, queremos hablar con Ildefonso Aguilar, con el director del festival, para que nos cuente las novedades y también un poco de qué va a ir, en este caso, este festival. Sin más dilación, pasamos a hablar con Ildefonso Aguilar. Ildefonso, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de algo que me gusta mucho, que es la música. La verdad que sí. Tú siempre estás igual, ¿eh? Ojalá. Estás muy bien, ¿eh? Sí, no me quejo. No te quejas, no te quejas. Bueno, muy bien. ¿Empezamos por las novedades, por ejemplo? ¿O cómo se ha planteado esta 15ª edición? Bueno, en verdad la edición se plantea con la misma filosofía que ha tenido el festival en toda su historia, es decir, seleccionar músicas alternativas, músicas de vanguardia, e integrarlas, ubicarlas emocionalmente a los espacios donde proponen sus conciertos, donde se desarrollan, y esto hace que sea un festival pues claramente singular, muy personalizado para la isla de Lanzarote. Y bueno, pues en este año, continuando con la primera edición de esa segunda etapa del año pasado, pues tenemos el conjunto principal lo forman los conciertos, que serán en Jameos del Agua, Cueva de los Verdes y Convento de Santo Domingo. Tendremos también danza contemporánea, que es algo que se incorporó por primera vez el año pasado, y tenemos cine especializado. Vale, vamos por partes. El cartel, no sé si hay algún cabeza de cartel de los presentes, hay alguno más prestigioso que otro, si los quieres comentar, o qué características tienen. No, pues este año no tenemos ninguna estrella que sobresalga por encima del resto de los conciertos, ¿no? Lo cual está bien, porque si no hay como un desvío hacia el importante y los demás conciertos un poco se desestiman, ¿no? Y aquí hay 5 propuestas muy abiertas, muy diferentes, van desde un solista de contrabajo en la Cueva de los Verdes, contrabajo acústico, que será una verdadera delicia, ¿no? Por lo que se es capaz de transmitir a través de este instrumento tan agradable al oído. Tendremos una orquesta de cuerdas de las más prestigiosas del Reino Unido, que es el 12 Ensemble, va a ser muy atractivo, será en Jameos del Agua. El T-Percussion es un grupo de percusionistas de Tenerife, harán su concierto en el Convento de Santo Domingo, un espacio que por la acústica y la reverberación que tiene allí el sonido, pues va a ser muy potente, muy fuerte, ¿no? Como concierto. Y luego abren y cierran el festival 2 grandes pianistas, uno de ellos, el primero con el que se abre, Nick Bartsch, con su grupo móvil, es un cuarteto, y es un pianista repetitivo, que envuelve siempre su propuesta en unas determinadas secuencias musicales, enriquecidas con el resto de los componentes, y me parece que va a ser muy bueno. Hay que decir que este pianista y su grupo graban en el prestigioso sello alemán SM, que es lo más importante que hay de música contemporánea en todo el mundo. Y cerramos con Christian Randalú, es un pianista letonio que viene acompañado también de un extraordinario guitarrista, que es Ben Monder. Y bueno, o sea, son propuestas diferentes, yo no destacaría ninguna en especial, tengo mis apreciaciones personales, a mí el del contrabajo me interesa mucho, me interesará mucho el de la percusión en el convento, pero vamos, no puedo decir que ninguno decaiga o sea inferior al resto, ¿no? Sí, no, que no tengan una especie de cartel espectacular, pero que todos tienen un nivel alto. Sí, sin duda. Ese carácter experimental, a veces ha sido criticado porque es difícil llegar, pero sin embargo, también estábamos hablando antes también, y tú lo has dicho, es una apuesta también, no sé si arriesgada, pero sí innovadora, buscar ¿no? algo diferente. ¿Qué aporta esta gente, si se puede explicar, para que sea algo ¿no? en la música, que parece que todo está inventado, aunque ya tú dirás que no, pero ¿qué aporta esta gente? Porque un pianista, ¿qué hace este pianista que tenga, por ejemplo, o el del contrabajo, ¿no? Bueno, es que estas cosas del arte afortunadamente son muy difíciles de encasillar y de razonar, ¿no? Ahí tenemos a un músico que con 7 notas y un instrumento es capaz de crear permanentemente cosas nuevas. Está la sensibilidad del intérprete, está la belleza del sonido del instrumento y luego, sobre todo,
está la percepción y la recepción de todo eso por parte del oyente. Ahí es donde se crea realmente la obra, es decir, un intérprete comunica, pero el receptor es el que de verdad está creando su propia obra, ¿no? Y la magia de todo esto es que de los espectadores que acudimos a un concierto, probablemente tendremos y sentiremos cuestiones, tendremos sensaciones completamente diferentes de unos a otros, ¿no? A mí no me ha interesado nada, al que está al lado le ha parecido maravilloso, entonces, y esa es la magia un poco del arte. ¿Qué ofrece esto? ¿Qué propone? Yo creo que en su conjunto el festival sí es una apuesta clara de lo que puede ser, y así lo ha demostrado, una manifestación cultural, un evento cultural arraigado a la isla, personalizado para la isla, porque la isla es un escenario único para ciertas manifestaciones culturales, y la de la música es una de ellas, ¿no? Lanzarote siempre tuvo una actitud vanguardista en cuanto a este hecho de ambientar acústicamente los espacios naturales de la isla, Ruta de los Volcanes, Japeos del Agua, Cueva, y siempre fueron músicas muy de vanguardia, muy contemporáneas, que aún hoy siguen teniendo total vigencia porque están perfectamente integradas a estos espacios naturales. En realidad esa fue la semilla por la que luego nace y se hace el Festival de Música Visual de Lanzarote. Claro. El Cabildo ha apostado claramente por este festival. ¿Qué gana Lanzarote con esta organización? Porque ¿qué hay? ¿Se busca también un posicionamiento turístico? Claro. Lanzarote es una isla que vive plenamente de la afluencia turística y como tal, este es un atractivo añadido. Es decir, la cultura creo que está siendo uno de los elementos que también el turista medianamente cualificado busca y se interesa. Y Lanzarote tiene con esto la posibilidad de ofrecer algo diferente, algo que a lo mejor ni siquiera en sus propios países de origen pueden disfrutarlo, porque encontrarse con un conjunto de 7 o 5 conciertos de estas características en un cortísimo espacio de tiempo es un lujo realmente. Y bueno, pues es una oferta turístico-cultural muy atractiva. De hecho, la experiencia que hemos tenido en toda la historia del festival es que el 50, el 60 o el 70% de los que acuden a los conciertos pertenecen a la colonia extranjera afincada en la isla o turistas que están en la isla conociéndola, pero que unido a esta propuesta cultural en la noche, oye, pues enriquecen su estancia. De hecho, en ediciones pasadas se consiguió y se logró, y así ocurría, que vinieran expresamente a Lanzarote en el periodo del festival una cantidad enorme de turismo alemán, inglés, italiano, etc. Sí, sí, un complemento a sus vacaciones, claro, perfecto, ¿no? Es una propuesta, es una oferta que tiene que unirse a la turística, sí, a la cultural. Una más, abrir otra ventana, Claro, ¿no? sí, sí. En este caso, los escenarios, por ejemplo, lo recuerdo en la primera etapa, por ejemplo, el Volcán del Cuervo, me acuerdo que eso era impactante también para el que ve un concierto allí. ¿Se recuperarán? Porque en este caso todavía no, estos son convencionales, los jameos no es convencional, pero bueno, es un auditorio. Sí. ¿Se recuperarán esos espacios naturales? Yo lo espero y lo deseo y seguiré proponiendo y luchando porque así sea. Bueno, las figuras administrativas de conservación de estos espacios son bastante rígidas, pero bueno, yo creo que hay que estudiarlas con detenimiento. Hemos demostrado que es posible, sin hacer ningún tipo de daño al espacio, en este caso al Volcán del Cuervo, de los 4 conciertos que hemos tenido allí. Al contrario, estos conciertos del Festival de Música Visual, desde el primero, hicieron posible la regeneración del lugar, su conservación y su mantenimiento y su respeto, porque hasta ese momento ese lugar era visitado de una forma completamente descontrolada, a coger piedras de olivina, etc. Y tengo que decir que no pasaba nada, nadie decía nada, no ocurría nada. Se propuso lo del festival, se armó una cierta polémica inicialmente, que no puede ser, que esto, que lo otro. Se rehabilitó, se salvaron todas las trabas administrativas y se rehabilitó el volcán por parte del Cabildo, 2 meses de trabajo de ponerlo todo a punto. Se hicieron los conciertos y desde entonces aquello está conservado. Sí, entonces, de hecho me acuerdo de nosotros ir, trabajaba en el periódico La Provincia y me acuerdo de ir a cubrir cómo había quedado, que estaba todo perfecto, y se veía esos grupos de esas excursiones de huevos que paraban y que arrasaban. Que sí. Y se usa una noticia. Entonces aspiro con
el apoyo incondicional que el Cabildo está ejerciendo hacia el festival, que se consiga. Tal vez ya en la próxima edición podamos tener de nuevo un extraordinario concierto en el Volcán del Cuervo, porque así como en los otros espacios ocurre lo mismo, pero en el Volcán del Cuervo se magnifican mucho más las sensaciones. Es decir, disfrutar de un concierto en el interior de ese cráter se convierte en algo más que una mera audición de una propuesta musical, es otra cosa. Claro. De todas maneras, también suele ser habitual que, por ejemplo, a músicos, ¿no?, y artistas, por ejemplo, ya solo venir a los jameos del agua ya es un reclamo para ellos. Sin duda, claro, claro. Bueno, uno de los atractivos, de los tirones que ejercen hacia los artistas es el espacio que le ofrecemos para hacer sus conciertos, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, muchas de las figuras importantes de la música contemporánea, aunque todas lo son, pero unas más que otras, tienen agendas con mucha antelación cubiertas de actuaciones, y el Festival de Música Visual todavía en estas dos últimas etapas la financiación está llegando muy a última hora, se está consolidando muy a última hora por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo y de los centros de arte, cultura y turismo. Al final se tiene, pero sin tener la garantía absoluta de que se va a tener, es difícil contratar previamente a estas artistas, digamos, tal vez más importantes, ¿no? Sí. Pero bueno, confiamos en que se consolide, que se cree una especie de organismo, de figura administrativa que sea Festival de Música Visual, dependiente del Cabildo, y que durante todo el año se esté trabajando permanentemente por parte de una mínima infraestructura humana, que el festival tenga permanencia y vida durante todo el año y de forma continuada. Sí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que llegue y que se prolongue en el tiempo. ¿Se ha trazado también algún objetivo en este año? ¿Se quiere cubrir una serie de cosas o se quiere...? No, francamente no. Yo creo que seguimos... No una unidad temática ni nada, sino... No. Seguimos en la misma dinámica de otras ediciones. Bien es verdad que las ofertas cada vez son más amplias, más extensas de festivales de música, aunque son de otro tipo de música, son otro tipo de propuestas, pero digamos que el público se diluye bastante más, ¿no? De todas maneras, el año pasado, con ser el primer año después de 15 años de parón, tuvimos una afluencia muy notable de fue público, ¿no? Un balance positivo de la... Muy notable, sí, sin duda. En cuanto, vamos a salirnos un poco, también quiero conocer tu opinión. La música, hoy en día, el otro día escuchaba o leía algo en algún sitio, decía que una profesora, una investigadora decía que ya la música cada vez se parece más, que casi está estudiado que para que guste más y enganche tiene que ser más similar. No sé si tú estás de acuerdo con eso, ¿qué te parece? Además, tú arrancaste desde la época de los rockeros de los 60, has estado en todos los documentales y en todos los reportajes sobre esos inicios, ¿no? En el rock and roll, con los Rebeldes y con todos aquellos. ¿Qué te parece la música que se hace actualmente? Hay diversas líneas de propuestas musicales, es decir, las clásicas, las de siempre. Al decir clásicas no me refiero a la música clásica, sino de los grandes músicos del rock, es decir, Van Morrison, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que siguen ejerciendo el protagonismo importante de la buena música de rock, pop, ¿no? Pero luego hay un plantel, hay una información de música tan brutal, tan contundente, tan fácil de acceder a ella, y de música que está estandarizándose y globalizándose demasiado. A mí me parece que la música, en términos generales, efectivamente es bastante monótona, bastante repetitiva, y además me remito también a los grandes concursos de música que se celebran en la televisión, La Voz, el Got Talent, en fin, todos estos grandes. Al final, todos esos cantantes que acuden a esos programas, todos terminan cantando igual, todos terminan de la misma forma, el mismo tipo de canciones, la misma manera de expresarse vocalmente. Y a mí eso me parece que es un enorme error. Hay menos creatividad, más uniformidad, más globalización y menos calidad, sinceramente, menos evolución. En términos generales, ¿no? Y luego, desgraciadamente, las músicas de otro tipo, como estas que propone el festival, apenas cuentan con canales de difusión, por no decir que no existen canales de difusión de esta música. Es decir, el oyente interesado tiene que buscarse la vida, entrar, buscar dónde conseguir la música, dónde escucharla, porque canales de información abiertos, públicos para esto, no existen. Sí, ¿no? Y además, antes lo estábamos diciendo, por ejemplo, la gran evolución de ahora, de esta década, quizás haya sido el reggaetón y
no es por menospreciar, porque los jóvenes, cada uno tiene su música y su época, y yo ya estoy fuera y ya me considero ya que igual no tengo mucha información, pero parece, Sí, parece está que... fuera, estamos fuera, pero estamos totalmente contaminados, invadidos por esta música. Sí, no te llega otra. Donde quieras que vaya, el programa que sea, cualquier concierto, ¿qué tal? Las fiestas de los pueblos, todo gira en torno a eso. Se escapan los festivales de jazz, de Heineken, de tal, en fin, hay grandes manifestaciones. Sí, o del rock, un clásico. O de rock más clásico, sí. Sí. Pero lo del reggaetón y el rap y tal, que bueno, todos mis respetos, yo creo que está muy bien que se haga eso, claro que sí. Pero que todo sea eso, o que solo sea eso, es lo que me parece fatal. La verdad que sí. Estamos terminando. Bueno, aquí la música es la música, pero la pintura es la pintura en este caso. La pintura es el centro de mi trabajo. Eso hay que destacar para quien no conozca a Ildefonso Aguilar, pues él es pintor. Bueno, decías que tienes algunas novedades, ¿en qué estás trabajando? Sí, bueno, después de la exposición del TEA, que fue hace ya año y medio, 2 años, fue una muy importante exposición para mí, por el espacio, por la magnitud de la exposición. Bueno, he entrado en una fase inicial de un poco de reposo y desde hace un año vengo trabajando, y ya está prácticamente culminado, una obra pictórica de grandes dimensiones, de 15 metros por 4, que va a ser instalada en un hotel que se inaugurará próximamente, antes de fin de año. Y eso me ha tenido todo este año trabajando y ya preparo, porque al final he querido hacer una exposición en el almacén, y voy a anticipar a lo mejor algo que no me corresponde, pero quiero hacer y se va a hacer una exposición en el almacén, también que pretendo que se cubran las diversas disciplinas que tiene mi trabajo, de proyección de audiovisuales, incluso una pequeña antológica de mis audiovisuales más antiguas. Esas eran partes de tus innovaciones, ¿no? Hay que decir que, bueno, yo comencé con el audiovisual en el año 68, 69, hablamos ya de mucho tiempo, y realmente en aquel momento ese tipo de propuestas era pionera, era totalmente pionera, la mezcla de imágenes con sonido bajo un punto de vista creativo y no publicitario, ¿no? Y desde entonces hasta hoy, pues bueno, hay un recorrido muy largo y probablemente se haga una selección antológica de algunos de los festivales más interesantes. ¿Hay fecha? Sí, previsiblemente puede ser a finales de enero cuando se inaugure la exposición. Bueno saberlo, ¿no? No todos los días Ildefonso Aguilar expone en el almacén. Bueno, es un proyecto que aún se está cocinando. Elaborando, pero creo que sí que se llevará a cabo. Bueno, estaremos pendientes. Ya para terminar, y lo estábamos hablando antes, ¿qué te ha parecido? No vamos a entrar ni en la fundación ni en el cabildo, pero sí que parece que no hay un consenso y parece que estamos hasta quedando mal en el tema del aniversario, ¿no? En este caso del nacimiento de César, ya se aproxima, es el 99 y en el 100 aniversario se quieren hacer cosas importantes, pero parece que hay algunos que no quieren que el protagonismo lo lleve el otro, o no lo sé. ¿Cómo estás viendo tú esto? Me lo estoy viendo muy mal, sinceramente, muy entristecido por ver que algo tan claro como es César Manrique, su obra y su vínculo con la isla, quede partido, dividido, no haya un acuerdo entre instituciones para que de forma conjunta se haga un gran reconocimiento y una celebración importante del centenario del nacimiento de César, ¿no? Y yo evidentemente ahí tendría que decir que se olvidasen las cuestiones de tipo personal, que las hubiera, o políticas, y que se centraran en las instituciones. A mí me parece que el Cabildo de Lanzarote es la entidad llamada a llevar la coordinación y la organización de los actos del centenario. Evidentemente con el acompañamiento indiscutible y permanente de la Fundación César Manrique, ¿no? Y ambas instituciones tendrían que capitanear y llevar conjuntamente en un solo acto, en un solo programa, lo que se desarrollara en torno a este centenario. Porque de otra forma no es bueno, ni para la imagen de César, ni para la imagen de la isla. No me parecería nada bien. No, la verdad que sí. Además que el nombre de César se pone en boca de todos. Claro. Tú que conociste bien a César, ¿qué crees tú que habría opinado, por ejemplo, de Arrecife? De si César Manrique viera ahora Arrecife, porque hasta su propio islote de La Fermina sigue estando... Sí, no, lamentable. César es verdad que siempre dijo que Arrecife era el desastre de la isla, que era lo más olvidado, lo más abandonado, y luchó por hacer cosas en Arrecife,
Pocas cosas hizo, en verdad, de la contundencia de los centros que se hicieron en el interior, pocas cosas hizo en Arrecife. Tal vez lo más relevante fue la creación del almacén. Y bueno, pero y el charco lo proyectó él, ¿no? Todo... El charco también, el charco. Porque el charco tú ves unas fotos y era una... Estaba... Sí, pero bueno, el charco es que escapó de una gordísima, porque el charco en un momento dado fue propuesto para colapsarlo y convertirlo en un gran aparcamiento. Sí, eso fue una medida que estuvo casi a punto de llevarse a efecto. Afortunadamente eso se arrimó, se puso a un lado y bueno, César trabajó para Arrecife mucho, pero yo creo que no en la misma medida, a lo mejor porque no pudo, porque no lo dejaron, porque no había interés político en que se hicieran cosas, no lo sé. Sí, pero que César, ¿tú crees que habría visto casi la misma Y continuidad? lo de la Fermina, que fue un proyecto que él tuvo siempre muy claro, mira en qué situación ha quedado. Sinceramente, me parece lamentable que se haya rehabilitado ya en 2 o 3 ocasiones. Con lo que se ha gastado. Vuelve al deterioro, al abandono, la inversión económica que se ha hecho ahí y sigue sin funcionar, sigue sin saber qué va a suceder eso, sigue sin saberse. Y mira que es un sitio atractivo, bonito. En fin, no sé, parece ser que la Fundación se ha desvinculado de ese proyecto en el sentido de que se ha alterado mucho, que ya no responde a los criterios iniciales de César para su explotación y su puesta a punto y no sé, pues me parece muy mal también, ¿qué quieres que te diga? De todas maneras también, por ejemplo, alguien lo oía yo y en parte me pareció que tenía razón, que por ejemplo se tardó tanto en desarrollar el proyecto del islote de la Fermina de César, que ahora no sé si está descontextualizado, es decir, por ejemplo, el lago Martianes tuvo un momento para hacerse unas piscinas, pero hoy en día a lo mejor las piscinas ya no llaman tanto la atención. No sé si ese modelo de César ahora del islote de la Fermina sería vigente, podría serlo... Yo creo que sí, que en cualquier caso sería vigente y sería un lugar muy atractivo. Ahora, si me pides mi opinión personal, yo creo que el islote de la Fermina, después de el primer inicio de obra que se hizo, que no se terminó, que fue un boceto inicial de lo que César quería hacer allí, y que se pensó en una rehabilitación, que qué se hacía con aquello, etcétera, si terminarlo. Yo en ese momento opiné que bajo mi punto de vista lo mejor era demoler todo y recuperar el islote en su estado más puro posible, ¿no? Esa era mi propuesta en aquel momento. A mí me parece un desastre ese puente que se ha hecho de unión entre el Arrecife ciudad y el islote. Eso me parece un mamotreto horrible que ha partido la bahía en dos, que es innecesario. César nunca pensó en hacer un puente ahí, sino hacer un desplazamiento mediante pequeñas barquitas, es decir, darle un sentido mucho más lúdico, mucho más bonito, ¿no? Más romántico. A lo mejor menos práctico, es claro, cierto, claro. Pero desde luego no hubiera hecho nunca un acceso al islote de esa forma. Vale. Y ya para terminar, ¿crees que se utiliza, te lo decía antes, la palabra de César en vano? Y me refiero a que, por ejemplo, el otro día oía, por ejemplo, César Manrique, los Jameos del Agua lo veía como una discoteca o como... Y ahora hay gente que dice, no, en el Jameo Festival se está haciendo ¿sabes? La gente está bailando ahí, digo, pero si era una de las ideas principales. Me refiero a que ya se ha adulterado ya y la gente se pone a pensar como hubiera pensado César. No sé si se utiliza, ya te digo, en vano la palabra de César. Mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Se explota demasiado el nombre de César, es una pantalla que parece que todo lo cubre y hay cosas que no son de recibo. Yo sinceramente creo, con todo mi respeto, que sus festivales de DJs en el Jameo del Agua son inadecuados. Alteran mucho el sitio. Yo pienso que la gente no debe ir allí para disfrutar de luces de colorines y de música chumba, el deterioro que producen en los jardines, el deterioro que producen en el espacio físicamente es también muy notable. Y a mí no me parece que sea una propuesta, sinceramente. Creo que es un lugar para visitarlo, relajarse, disfrutar, aunque es verdad que el Jameo del Agua siempre tuvo sus noches concretas de discoteca, pero una discoteca de música muy seleccionada, algo muy casi referencial. No era el objetivo de ir a Jameo a bailar que en aquellos tiempos era la música soul buena norteamericana y una música excelente. César era muy de soul, creo que era. Sí, los años que estuvo en Nueva York vino impregnado de toda la música soul y cuando llegó aquí, yo ya estaba incorporado al equipo del Cabildo, pues me volvía loco y Ildefonso y tal, la música que tenemos que poner es Jameo, y se traían los discos de Estados Unidos, etcétera. Sí. La verdad que sí. Bueno, buena música, buen gusto tenía César. Yo creo que, sin duda. Yo creo que tenía buen gusto. Ildefonso, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de Ildefonso Aguilar. En este caso hemos acabado hablando más de César Manrique porque lo conoció bien y también es muy importante, ¿no?, en la idiosincrasia de Lanzarote, pero bueno, veníamos a hablar del Festival de Música Visual de Lanzarote, en el que se recupera, después de unos pequeños años de crisis, pero se recuperó. Esta es la segunda edición de la segunda etapa y ha dicho él, una serie de artistas destacados y sobre todo de ver la música de otra manera, la música de una manera en la que todavía se pueden hacer cosas distintas, ¿no? No solo experimentar como tal, que a veces asusta un poco ese nombre, sino bueno, avanzar y evolucionar, ¿no? Y también un poco en contraste a lo que hemos dicho, ¿no?, en la mesa y sobre todo Ildefonso, que igual parece que las últimas tendencias de la música parece ser más homogénea y cada vez es más igual, ¿no? Pues en este caso, quien quiera acudir, ya lo saben, los distintos escenarios del festival pues pueden escuchar una música diferente. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.